Imagina ser un adolescente con el poder de paralizar a la CIA tan solo con tu computadora. Eso es exactamente lo que hizo Mustafa Al-Basan a los 16 años. Este joven lideró un grupo de hackers que puso en jaque al gobierno de Estados Unidos. Lo más loco de todo, hoy Mustafa no solo está libre, sino que encabeza la lista Forbes de los 30 emprendedores tecnológicos más destacados menores de 30 años. ¿Cómo pasó de ser el hacker más buscado a un gurú de la ciberseguridad multimillonario? ¿Y qué secretos de la CIA descubrió que cambiaron su vida para siempre? Esta es la increíble historia del niño que hackeó al mundo y se salió con la suya. En las calles polvorientas de Bagdad, en 1995, nació un niño destinado a sacudir los cimientos del mundo digital. Mustafa Al-Basan vino al mundo en un Irak convulsionado, ajeno a la revolución que un día desencadenaría desde su habitación. A los 6 años, su familia tomó una decisión que alteraría el curso de su vida: emigrar al Reino Unido. El pequeño Mustafa, con ojos curiosos y mente inquieta, se encontró de repente en el bullicioso sudeste de Londres. Un mundo nuevo se abría ante él, lleno de posibilidades y desafíos. Mientras sus compañeros de clase luchaban por adaptarse al inglés, Mustafa descubría un lenguaje universal que pronto dominaría: el de las computadoras. El destino tocó su puerta cuando tenía 8 años. Su padre, quizás sin saberlo, le entregó la llave de un reino digital al traer a casa una computadora. Lo que para muchos niños habría sido un simple juguete, para Mustafa fue una ventana a un universo fascinante. Al principio, como cualquier niño de su edad, se sumergió en el mundo de los videojuegos. Horas y horas frente a la pantalla, explorando mundos virtuales y superando desafíos digitales. Pero Mustafa no era un niño común. Mientras sus amigos se conformaban con jugar, él comenzó a hacerse preguntas que cambiarían su vida. ¿Cómo funcionan realmente estas máquinas? ¿Qué hay detrás de estos juegos? Esa curiosidad insaciable lo llevó a dar sus primeros pasos en el vasto mundo de la programación. A una edad en la que la mayoría apenas domina las operaciones matemáticas básicas, Mustafa se sumergía en el complejo universo de los algoritmos, la codificación digital y el análisis de datos. Su mente ágil absorbía conocimientos a una velocidad pasmosa. No tardó en descubrir Microsoft FrontPage, una herramienta que le permitió dar vida a sus primeras creaciones en la web. Pronto, la creación de sitios web se quedó corta para satisfacer su creciente sed de conocimiento. Mustafa dio el salto de creador a explorador. Ya no se conformaba con construir, ahora quería entender, modificar y sí, manipular. El arte del hacking se reveló ante él como el siguiente nivel en su evolución digital. La oportunidad de poner a prueba sus habilidades recién adquiridas no tardó en presentarse. A los 9 años, enfrentado a una tarea de matemáticas y sin una calculadora a mano, Mustafa recurrió a internet. Encontró una calculadora en línea, pero lo que descubrió fue mucho más valioso: una vulnerabilidad en el sitio web. Con una mezcla de audacia y genialidad, reescribió el código de la calculadora. En ese momento, sin saberlo, había realizado su primer hack. El éxito de esta hazaña encendió una chispa en él. Cada día, al volver de la escuela, se sentaba en su computadora, explorando los límites de lo posible en el ciberespacio. Su siguiente objetivo fue aún más audaz: el servidor web de su propia escuela. Infiltrándose en los sistemas escolares, accedió a información que ningún estudiante debería tener: salarios de profesores, calificaciones de sus compañeros. No lo hacía por malicia o para obtener ventajas. Para él era un desafío intelectual, una forma de poner a prueba sus habilidades en constante crecimiento. Cuando la escuela descubrió la intrusión, la reacción inicial fue de alarma y sospecha. Pensaron que estaban lidiando con un chantajista o un saboteador, pero al enfrentarse a Mustafa, se encontraron con un niño cuya única motivación era la curiosidad y el deseo de aprender. La escuela, en una decisión que marcaría su futuro, optó por no castigarlo. Reconocieron, quizás con cierta inquietud, que estaban ante un talento excepcional. Esta experiencia, lejos de disuadirlo, solo alimentó su pasión por el hacking. El joven Mustafa, insaciable de conocimiento, se encontró limitado por los retos de su entorno inmediato. Necesitaba expandir sus horizontes en el vasto universo digital. Así se sumergió en las profundidades de Internet, buscando comunidades de hackers donde pudiera encontrar mentes afines y desafíos a su altura. Y lo que descubrió lo dejó atónito. En estos foros y chats clandestinos, Mustafa no solo estaba a la par de hackers experimentados, sino que a menudo los superaba en habilidad y comprensión técnica. A pesar de su corta edad, se encontró resolviendo problemas y proponiendo soluciones que dejaban boquiabiertos a veteranos del hacking. Esta revelación, lejos de satisfacerlo, solo avivó su hambre por encontrar retos cada vez más complejos. Fue en medio de esta búsqueda cuando Mustafa, a los 13 años, se topó con un artículo que cambiaría el curso de su vida. El texto hablaba de un grupo llamado Anonymous, una colectividad
actividad de hacktivistas que operaban en las sombras de Internet. Lo que más captó su atención fue la descripción de la Operación Payback, una serie coordinada de ataques cibernéticos contra corporaciones y gobiernos. La Operación Payback no era un simple acto de vandalismo digital, era una respuesta a un conflicto mayor entre Wikileaks, una plataforma dedicada a exponer secretos gubernamentales y corporativos, y varias empresas que habían decidido bloquear sus donaciones. Anonymous se había alzado en defensa de Wikileaks, viendo en esta lucha una batalla por la libertad de información. Mustafa quedó fascinado. Por primera vez, vio cómo las habilidades que había estado cultivando podían tener un impacto real en el mundo. El hacking ya no era solo un juego intelectual, era una herramienta de cambio social y político. Sin dudarlo, se unió a la operación, participando a sus 13 años en uno de los ataques cibernéticos más masivos y notorios de la época. Pero la verdadera epifanía llegó con la revolución tunecina. En diciembre de 2010, el pueblo tunecino se alzó contra el régimen corrupto y opresivo del presidente Ben Ali. Anonymous, fiel a su filosofía de lucha contra la censura y la opresión, decidió unirse a la causa. Se encontró en medio de una operación que iba más allá de atacar sitios web. Estaban ayudando a derrocar un gobierno. Anonymous proporcionó a los manifestantes tunecinos herramientas para evadir la censura, atacó sitios gubernamentales y expuso la corrupción del régimen. Mustafa, desde su habitación en Londres, estaba contribuyendo a una revolución real a miles de kilómetros de distancia. La caída del presidente Ben Ali y su huida a Arabia Saudita fueron un testimonio del poder del hacktivismo, y se dio cuenta de que sus habilidades podían verdaderamente cambiar el mundo. En este torbellino de activismo digital, Mustafa adoptó el alias de T-Flow. Este nombre pronto se convirtió en una leyenda dentro de la comunidad hacker. Sus habilidades técnicas, combinadas con su aguda comprensión de las implicaciones políticas de sus acciones, lo convirtieron en una figura respetada y temida. Sin embargo, con la fama vino el dilema. Por un lado, nuestro chico era un adolescente normal que iba a la escuela, tenía amigos y vivía con sus padres. Por otro, era un hacker influyente involucrado en operaciones de escala global. Equilibrar estas dos identidades se convirtió en un desafío constante. A medida que se adentraba más en el mundo de Anonymous, comenzó a sentir cierta insatisfacción. El grupo, que una vez había admirado por su audacia y propósito, parecía estar perdiendo el rumbo. Las operaciones se volvían más dispersas, menos enfocadas. Mustafa anhelaba algo más directo, más impactante. Fue entonces cuando conoció a otros 5 hackers que compartían su visión. Juntos decidieron formar un nuevo grupo. Así nació LulzSec. LulzSec se propuso llevar el hacking a un nuevo nivel. No se contentarían con ataques de denegación de servicio o filtraciones menores. Su objetivo era audaz: desafiar a las instituciones más poderosas y seguras del mundo, exponiendo sus vulnerabilidades y riéndose en el proceso. Mustafa, a sus 16 años, rápidamente se convirtió en una pieza fundamental de LulzSec. Su papel crucial en las operaciones del grupo quedó demostrado en múltiples ocasiones, pero un incidente en particular cimentó su reputación. Cuando un hacker rival intentó infiltrarse en el sitio web de LulzSec, Mustafa no solo repelió el ataque, sino que reescribió el código del atacante, mejorándolo significativamente y utilizando solo el 5% del espacio original. Luego, con una mezcla de arrogancia y genialidad, envió el código mejorado de vuelta al atacante con un mensaje: usa esto en su lugar. Este acto no solo demostró sus habilidades técnicas superiores, sino que también ejemplificó el espíritu desafiante y burlón de LulzSec. La operación Anti-Security marcó el inicio de la campaña más ambiciosa y notoria de LulzSec. El objetivo era claro: lanzar una serie de ataques cibernéticos contra gobiernos y organizaciones para exponer información clasificada. Cada ataque se volvía más audaz que el anterior, escalando rápidamente en alcance e impacto. El ataque a HB Gary Federal, una empresa de seguridad contratista del FBI, se convirtió en un punto de inflexión para LulzSec. El CEO de HB Gary, Aaron Barr, cometió el error de amenazar públicamente con revelar las identidades de los miembros de LulzSec en una conferencia de seguridad informática, y la respuesta del grupo fue rápida y devastadora. Mustafa y sus compañeros infiltraron los servidores de HB Gary, explotando múltiples vulnerabilidades en su seguridad. El resultado fue la filtración de más de 70,000 correos electrónicos confidenciales de la empresa. Entre estos correos se encontraban planes para desacreditar a Wikileaks y atacar personalmente a periodistas críticos con el gobierno, revelaciones que causaron un escándalo en la industria de la seguridad informática. Las consecuencias para Aaron Barr fueron inmediatas y severas. Perdió su trabajo como CEO y su reputación en la industria quedó irreparablemente dañada. La situación se volvió tan grave que Barr y su familia recibieron amenazas de muerte, obligándolos a mudarse por su seguridad.
Lejos de amedrentarse, Lulzsec se envalentonó con su éxito y decidió escalar aún más sus objetivos. Su siguiente blanco fue InfraGard, una alianza estratégica entre el FBI y el sector privado, diseñada para compartir información sobre amenazas a la infraestructura crítica de Estados Unidos. El ataque a InfraGard no fue una elección al azar, fue una respuesta directa a la declaración de guerra del presidente Barack Obama contra los cibercriminales. Obama había anunciado recientemente que los ataques cibernéticos representaban una amenaza directa para la seguridad económica de las familias estadounidenses, elevando la ciberseguridad a un asunto de seguridad nacional. Lulzsec vio en este anuncio un desafío directo. Comenzaron su ataque con una serie de bromas, incluyendo llamadas telefónicas al FBI, haciéndose pasar por el presidente Obama. Luego hackearon el sitio web de InfraGard, vandalizando con mensajes burlescos, pero el golpe maestro fue obtener los datos de acceso de los usuarios de InfraGard, una mina de oro de información clasificada del FBI. Con cada ataque exitoso, la adrenalina y la confianza del grupo crecían. Mustafa y sus compañeros se preparaban para su ataque más audaz hasta la fecha, uno que los llevaría a desafiar directamente a la agencia de inteligencia más poderosa del mundo. La tensión entre Lulzsec y el gobierno de los Estados Unidos alcanzó su punto crítico cuando el presidente Barack Obama declaró abiertamente la guerra a los cibercriminales. En un discurso histórico, Obama enfatizó la amenaza que los ataques cibernéticos representaban para la seguridad económica de las familias estadounidenses. Esta declaración puso a Lulzsec directamente en la mira del gobierno. La respuesta del grupo fue inmediata y desafiante. Si quieren guerra, tendrán guerra. Lulzsec intensificó sus actividades, comenzando con una serie de ataques preliminares para demostrar su poder. Pero el golpe maestro fue la obtención de los datos de usuarios de InfraGard. Entre esta información, Lulzsec encontró un objetivo particularmente jugoso: Karim Hijazi, un hacker de sombrero blanco y colaborador del FBI. Hijazi representaba una mina de oro de información clasificada del FBI. Lulzsec no perdió tiempo en aprovechar esta oportunidad. Amenazaron a Hijazi con exponer toda su información a menos que pagara una suma considerable. Sin embargo, Hijazi respondió negándose a ceder al chantaje y exponiendo públicamente las amenazas de Lulzsec. En un comunicado, Hijazi declaró: a pesar de estas amenazas, me negué a pagarles o proporcionarles acceso a información sensible sobre botnets. Esta resistencia inesperada, lejos de disuadir a Lulzsec, los impulsó a buscar un objetivo aún más ambicioso. Fue entonces cuando surgió la idea más audaz hasta el momento: atacar directamente a la CIA. El debate interno fue intenso. Algunos miembros expresaron preocupación por las posibles consecuencias, conscientes de que estaban a punto de cruzar una línea sin retorno. Fue Mustafa quien finalmente convenció al grupo de ir por todo. Con una mezcla de audacia juvenil y brillantez técnica, argumentó que un ataque exitoso contra la CIA los catapultaría a la cima del mundo del hacking, haciéndolos legendarios. El plan se puso en marcha. Lulzsec lanzó un sofisticado ataque de denegación de servicio DDoS contra el sitio web de la CIA. Mustafa explicó posteriormente el proceso. Básicamente, inundamos el sitio web con tantas solicitudes, tantos visitantes falsos desde tantas direcciones diferentes, que el sitio simplemente se derrumbó bajo el tráfico. El momento crucial llegó cuando los servidores de la CIA comenzaron a fallar. No solo el sitio web público quedó fuera de línea, sino que también se vieron afectadas las bases de datos internas de la agencia. A sus 16 años, Mustafa había logrado infiltrarse en la organización de inteligencia más segura del mundo. La noticia del hackeo se extendió como un reguero de pólvora. El mundo contuvo la respiración mientras los medios de comunicación informaban sobre el ataque. Para el gobierno estadounidense fue un momento de vergüenza y crisis. La CIA, símbolo de la seguridad nacional, había sido vulnerada por un grupo de hackers liderados por un adolescente. Después de 4 horas de caos cibernéticos, Lulzsec publicó un tuit victorioso: buenas noches, Twitter. Los antilagartos de la CIA probablemente se levantarán mientras descansamos nuestros brillantes pero saturados campos de poder. Mientras Mustafa y Lulzsec celebraban su triunfo sobre la CIA, ignoraban que la semilla de su caída ya había sido plantada. El hackeo que sacudió al mundo había puesto a todas las agencias de seguridad en alerta máxima. En el corazón de Lulzsec, oculto a plena vista, se encontraba Héctor Monsegur, conocido en el mundo del hacking como Sabu. Nacido en Puerto Rico y criado en los proyectos de vivienda de Nueva York, Monsegur había vivido una vida marcada por la adversidad. Tras la muerte de su abuela en 2010, se convirtió en el cuidador principal de sus 2 jóvenes sobrinas, una responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Monsegur encontró en el hacking no solo una pasión, sino una necesidad. Comenzó hackeando bancos y cometiendo fraudes con tarjetas de crédito para mantener a su familia, pero pronto su talento lo llevó a unirse a Anonymous, donde
donde participó en algunas de sus operaciones más notorias. Fue durante su tiempo en Anonymous que Monsegur conoció a Mustafa y a otros hackers talentosos. Juntos, frustrados por la dirección que estaba tomando Anonymous, decidieron formar Lulzsec. Sabu se convirtió en el cerebro detrás de muchas de las operaciones del grupo, incluido el ataque a la CIA. Sin embargo, el FBI estaba cerrando el cerco. Días después del ataque a Infragar, agentes federales rastrearon a Monsegur hasta su apartamento en Nueva York. Enfrentado a la realidad de su arresto y a la perspectiva de perder a sus sobrinas, Sabu se encontró ante un ultimátum devastador. Sabemos quién eres, sabemos lo que estás haciendo y también sabemos que tienes 2 niños en casa, le dijeron los agentes. Tú tomas la decisión. Monsegur, acorralado y temiendo por el futuro de su familia, tomó la decisión que cambiaría todo. Se convirtió en informante del FBI. A partir de ese momento, Sabu llevó una doble vida. Continuó participando en las operaciones de Lulzsec, incluyendo el hackeo a la CIA, mientras secretamente recopilaba información para el FBI. Cada conversación, cada plan, cada detalle técnico era transmitido a las autoridades. El dilema moral que enfrentaba Sabu era abrumador. Por un lado, sentía una profunda lealtad hacia sus compañeros de Lulzsec, especialmente hacia el joven Mustafa, cuyo talento había llegado a admirar. Por otro lado, la necesidad de proteger a su familia y evitar una larga sentencia de prisión pesaba constantemente en su conciencia. Sabu intentaba racionalizar sus acciones, diciéndose a sí mismo que no estaba identificando a nadie directamente, sino simplemente proporcionando inteligencia. No fue una situación en la que señalé con el dedo a nadie, diría más tarde en una entrevista. Estoy dándote la realidad. Mi operación implicaba registrar y proporcionar inteligencia. Mientras tanto, el FBI acumulaba evidencia crucial gracias a la información proporcionada por Sabu. Los operativos para una operación de arresto a gran escala estaban en marcha. Lulzsec, sin sospechar nada, continuaba con sus actividades, disfrutando de su reciente triunfo sobre la CIA. La calma antes de la tormenta se extendía sobre el grupo. Mustafa, desde su habitación en Londres, seguía planeando nuevos ataques, ajeno al hecho de que cada movimiento estaba siendo monitoreado. En una tranquila mañana londinense, Mustafa se encontraba en su habitación, en su computadora, ajeno al peligro inminente que se cernía sobre él. De repente, un fuerte golpe en la puerta rompió la calma. Antes de que pudiera reaccionar, la policía irrumpió en su casa. El joven hacker, que había burlado a la CIA, se encontró de pronto rodeado por oficiales que confiscaban sus equipos y lo arrestaban. Mustafa fue llevado a la estación de policía, donde se enfrentó a la gravedad de su situación. 880 cargos en su contra, cada uno correspondiente a un hack que había realizado con Lulzsec. A pesar de la presión, el adolescente mantuvo una actitud desafiante. Durante 24 horas de intenso interrogatorio, su respuesta fue constante, sin comentarios. La policía esperaba que revelara información sobre Lulzsec o delatara a otros miembros, pero Mustafa se mantuvo firme. No creo que estuviera asustado específicamente, recordaría más tarde. Estaba más molesto o enojado. Esperaban que básicamente les revelara lo que hice o intentara delatar a otras personas del grupo. No lo hice. El caso judicial que siguió fue descrito como el caso del siglo en el mundo de la ciberseguridad. Por primera vez, Mustafa se encontró cara a cara con sus compañeros de Lulzsec en la corte. Las revelaciones fueron sorprendentes. Identidades falsas salieron a la luz, incluyendo el descubrimiento de que Kayla, supuestamente una chica de 16 años, era en realidad Ryan Aykroyd, un veterano militar de 26 años. La defensa de Mustafa se vio limitada por secretos de seguridad nacional. Si revelan cómo me atraparon, eso es un asunto de seguridad nacional porque están revelando técnicas de espionaje, explicó. Esta restricción limitó la cantidad de evidencia que la policía podía presentar. Finalmente, Mustafa se declaró culpable de mal uso informático. El juez tuvo duras palabras para él y los otros miembros de Lulzsec. No les importaba la privacidad de los demás, pero hicieron todo lo posible a través de sus actividades informáticas para ocultar sus propias identidades mientras buscaban publicidad. Sorprendentemente, Mustafa recibió una sentencia suspendida de 20 meses por 2 años y más de 300 horas de trabajo comunitario. Cumplió su servicio en una tienda benéfica que vendía ropa para personas sordas y ciegas. Sin embargo, su castigo más duro fue una orden de prevención de crímenes graves que lo sometía a vigilancia constante. Con astucia, Mustafa encontró lagunas en las restricciones. Nunca dijeron que no podía usar navegación privada, así que esa fue una forma fácil de evitarlo, comentó refiriéndose a la prohibición de borrar su historial de navegación. El fin oficial de Lulzsec llegó con un comunicado en Twitter. Nuestra tripulación de 6 les desea un feliz 2011. Con estos últimos pensamientos, es hora de decir adiós. Para Mustafa, el fin de Lulzsec y su enfrentamiento con la justicia marcaron el cierre de un capítulo tumultuoso en su vida. Sin embargo, como el ave fénix que renace de sus cenizas, el joven
hacker estaba a punto de emprender un viaje de transformación que lo llevaría de ser un cibercriminal perseguido a convertirse en un respetado innovador tecnológico. Tras cumplir su sentencia, Mustafa Albasan decidió canalizar su talento hacia fines constructivos. Se enfocó en su educación, obteniendo un doctorado en criptomonedas y tecnología blockchain de la Universidad College London. Este giro académico no solo refinó sus habilidades técnicas, sino que también le proporcionó una base ética sólida para su futuro en la tecnología. En 2021, Mustafa fundó Celestia Labs, una empresa dedicada a proporcionar soluciones de seguridad para Web 3.0. El otrora villano del ciberespacio se había convertido en un innovador tecnológico, ganándose un lugar en la lista de Forbes de los 30 emprendedores tech más destacados menores de 30 años. Quizás el giro más irónico en la historia de Mustafa fue su transición de hacker a guardián digital. El joven que una vez penetró los sistemas de la CIA ahora asesora a empresas y gobiernos sobre cómo fortalecer sus defensas cibernéticas. Este cambio dramático ha generado un intenso debate ético. Algunos critican la aparente suavidad de su castigo, argumentando que sus crímenes merecían consecuencias más severas. Otros, sin embargo, ven en Mustafa un ejemplo de redención, destacando sus contribuciones positivas a la seguridad informática desde su reforma. El propio Mustafa ha reflexionado profundamente sobre su pasado. La tecnología es una herramienta poderosa, suele decir en sus charlas a jóvenes programadores. Con gran poder viene gran responsabilidad. Usen su talento para proteger, no para destruir. La historia de Mustafa ha influido significativamente en las políticas de ciberseguridad y ha destacado el papel crucial de los hackers éticos. Su caso subraya la importancia de una educación tecnológica que equilibre habilidades con ética. Hoy, Mustafa trabaja para hacer de Internet un lugar más seguro. Centrándose en la descentralización y la privacidad, su trayectoria nos desafía a reflexionar sobre la delgada línea entre el bien y el mal en el ciberespacio, invitándonos a contribuir a un futuro digital más seguro y ético.